Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 184 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo. Danos claridad en nuestras mentes, Señor. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos comprender claramente tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella diariamente, pero sobre todo ayúdanos a transformar nuestras vidas y poner en práctica lo aprendido. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Reyes 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 10,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuanto mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi vaso, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa.
Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Todo va bien? Y él le dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba tan bien ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Segunda de Reyes 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomaremos de ahí cada uno una viga, y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y le echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no te pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió que servía el varón de Dios, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco?
Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él le dijo: No te salva Jehová. ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y él le dijo al rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Y así me haga Jehová, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y aún estaba hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene, porque he de despertar más a Jehová. Segunda de Reyes 7. Dijo Eliseo entonces: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas saldrá el seah de flor de harina. A estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué no estemos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron, huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plato y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey.
Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 caballos que han quedado en la ciudad, porque los que han quedado acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: Id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios, que habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera hacer esto? Y él le dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Segunda de Reyes 8. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, ve tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: Hazle volver todas las cosas que eran suyas y los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: El varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: Toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegándose se puso delante de él y dijo: Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: Ve y dijo: Seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo:
Pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre su rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, de 32 años cuando comenzó a reinar. Y 8 años reinó en Jerusalén y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y a todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales habían sitiado a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. En el año 12 de Joram, rey de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra de Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. El rey de Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Para reflexionar. Como hemos visto, el escenario en el que está viviendo el pueblo de Dios nos deja notar lo que sucede cuando se deja a un lado a Dios, y solo algunos pocos le creen y lo obedecen, sobre todo como su salvación sigue extendiéndose incluso en cualquier persona, incluso si ésta es un general del ejército sirio. Muchos de nosotros tenemos el anhelo de trabajar o servir en ministerios o empresas cristianas en lugar de seculares. Aunque este es un buen deseo, también debemos entregarlo en manos de nuestro Dios, sabiendo que Él nos guiará por el mismo centro de su voluntad, la cual es buena, perfecta y agradable. Estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer un llamado de reconciliación al mundo con Dios, y por eso en ocasiones en el aspecto laboral, Él nos coloca en medio de compañeros que no le conocen y que lo necesitan, para que a través de nuestras palabras y hechos sean atraídos a un encuentro con el único Señor y Salvador. Los problemas económicos, las enfermedades o incluso los divorcios por los que pudieran estar pasando nuestros compañeros en el trabajo son oportunidades que Dios nos da para llevar las buenas nuevas de salvación. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Seamos valientes y proactivos en guiar a nuestro prójimo con amor y empatía a la verdad. A través de esta muchachita, joven israelita, Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, recibió la sanidad de su lepra, y eso lo llevó a reconocer que el Dios de Israel es el verdadero y único Dios.
No te menosprecies a ti mismo por la posición que ocupes o la función que desempeñas donde estás. Lo más importante es que eres un hijo de Dios Altísimo y templo del Espíritu Santo. Estás donde estás porque el Señor te ha puesto ahí con un propósito y has sido llamado a proclamar su evangelio por todo el mundo, donde sea que te encuentres. Este incidente con Giezi, el sirviente de Eliseo, nos recuerda que aunque podamos ser un instrumento de bendición, debemos guardar nuestro corazón del orgullo y la codicia, pues nuestro Dios es nuestra recompensa y nuestro proveedor. En su divina gracia, a Él le place usarnos, así que siempre debemos apuntar a Cristo, a su poder y a su palabra, y no a nosotros mismos. Para hacer luz en medio de las tinieblas, para proclamar la verdad en lugar de la mentira, seremos perseguidos y atacados, pero Dios nos recuerda que Él está en todo lugar. Sus ojos recorren toda la tierra y lo sabe todo. Él es más que capaz para garantizar y cumplir sus propósitos y la voluntad de nuestras vidas. No temamos porque mayor es el que está con cada uno de nosotros. Y en medio de esta guerra, nuestra parte no es solo confiar en nuestro Señor, sino acompañar esa confianza con oración, rogando a Dios que muestre su gloria en cada situación que se nos presenta. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y caballos rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Y él le respondió: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Segunda de Reyes 6, 15 y 16. Eliseo entonces oró y dijo: «Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea». Segunda de Reyes 6, 17. Cuando en el lugar en el cual nos desenvolvemos nos menosprecian o atacan por ser seguidores de Cristo, nos paralizamos ante ese maltrato o corremos con confianza a Dios en oración. En medio de las situaciones difíciles, precarias o trágicas, tendemos a olvidar, incluso a dudar del carácter de Dios. Pero su carácter es inmutable y en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo fiel, poderoso, suficiente, soberano y dueño de todo cuanto existe. La incredulidad es una grave ofensa a nuestro Dios, pues Él es un grito de nuestro corazón pecaminoso de que Él no es quien dice ser. El oficial real del rey de Israel no creyó la palabra de Dios dada por Eliseo de que en medio de la escasez Dios proveería pan. Su incredulidad lo privó de la bendición de Dios y lo condujo a la muerte. ¿Está tu incredulidad impidiendo que recibas las bendiciones del único Dios fiel y verdadero? Para Dios nada es imposible. Con el poder de su palabra, de la nada creó todo cuanto existe. Para meditar. Eliseo, a pesar de sus limitaciones, de la escasez y de la realidad de la situación, él con fe actuaba por el poder y la fidelidad de Dios. Tu fe depende de las situaciones o de lo que Dios es. ¿Con quiénes estás compartiendo el Evangelio? ¿Cómo es tu vida de oración por cómo es tu vida de oración reconociendo que vives por fe? Segunda de Reyes 6, 16, 17. Y él respondió: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Eliseo entonces oró y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 184. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.